SOS Factor Humano. Hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, Activas con 2 B corta, y también pueden contactarnos en info@activas.org o seguirnos en Facebook y Twitter encontrándonos en @emasiboti. Bueno, feliz domingo, aunque con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Es el último domingo del mes de junio, con mucha lluvia. Calzada muy resbaladiza, cuidado para todos, inclusive peatones. Estamos haciendo una vez más SOS Factor Humano. Hoy vamos a pedalear por las calles de la ciudad, claro, en sentido figurado, porque llueve mucho. La bicicleta es una costumbre que se extiende. ¿Qué significa ser un ciclista urbano hoy? Es obviamente un cambio cultural, pero además no viene solo. Vamos a estar hablando de eso, porque sabemos que se trata de afianzar la seguridad vial de un país como el nuestro, que es federal, y mejorar lo que estamos haciendo bien y corregir o realizar mejor lo que nos hace falta. Es que, por supuesto, vamos a estar hablando también de la seguridad vial a escala nacional. Y en ese sentido les debo decir que advierto todavía que escasean en los medios esa perspectiva regional o al menos iberoamericana para analizar la cuestión vial. La verdad que sin comparaciones y contrastes con lo que sucede en otras sociedades y países es muy difícil entender lo que nos pasa. De todo esto vamos a estar hablando hoy. En SOS Factor Humano hablan los protagonistas. Bueno, y con mucho gusto a mi derecha, tengo aquí en el piso de visita a Néstor Sebastián. Néstor Sebastián es presidente de ACU. ACU es la Asociación de Ciclistas Urbanos. Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emma? Y buenas tardes a todos los oyentes. Y debo decirte que vos sos una especie de anticipador de la movida del ciclismo urbano, al menos en la ciudad de Buenos Aires, Néstor, porque tu asociación civil es bastante anterior, en todo caso, a la cantidad de ciclistas que hay hoy en la ciudad, inclusive a la ciclovía, ¿no es cierto?, como modalidad de uso de la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires o modalidad de la vía. Vos empezaste hace mucho tiempo atrás y me gustaría entonces que hicieras una breve reseña de los orígenes de ACU. En el año 96 se producen las primeras marchas de la bici, que fueron las más grandes, las más multitudinarias. Lo que aglutinó a todo el mundo del ciclismo urbano en ese momento fue un proyecto de ley del intendente Domínguez de prohibir la bicicleta en algunos lugares. Empezó como una prohibición la movida, es decir, en respuesta a una prohibición, mira vos. Pero bueno, a partir de ahí ya gente que estaba consolidada en la industria, la bicicleta ya era el vehículo más vendido en el año 96. Se generó un grupo que se llamó Amigos de la Bici, y mucha gente hoy sigue todavía conduciendo las cámaras de la bici, las revistas especializadas, las empresas de cicloturismo, asociaciones de cicloturismo, y de un desprendimiento, digamos, el desprendimiento de Caballito, se generó la ACU en el año 96, noviembre del 96. Casi 20 años tienen ya. ¡Wow! La primera vez que, digamos, si vos me diste recién la categoría de, digamos, de novedad o de que... Anticipador. Yo me especialicé con el tema de la seguridad vial. Claro. Y entonces sí, te puedo decir que en el año 99, la primera vez que fui a un congreso o algo así, pregunté desde el fondo como asociación, se dieron vuelta todos. Porque ¿qué es eso? Ciclistas con seguridad vial, ¿no? Digamos, no se asociaba todavía.
Claro, porque el ciclismo estaba asociado al paseo, la bicicleta como un elemento para el paseo, ¿verdad? Casi por el digo, si uno hablaba en la ciudad de Buenos Aires, Rosedal, Bosques de Palermo. Estoy equivocada, pero creo que no tanto, ¿verdad? No, y veníamos de una época que se asociaba también el ciclismo a la pobreza. Bueno. Como que era el vehículo de los pobres, porque no podían llegar al auto, sería así. Te voy a decir una cosa, en las ciudades de nuestra Argentina, sacando las grandes ciudades, pienso en capitales inclusive de provincia, todavía el ciclismo hoy es efectivamente el vehículo, ¿no es cierto?, que utilizan quienes, efectivamente las personas trabajadoras para ir a sus lugares de trabajo, llámense talleres, fábricas o lo que sea. Se llega y se parte en bicicleta. Ahora, hace un par de años, se está incorporando la moto, porque efectivamente los costos han bajado, lo cual es otro riesgo, pero bueno. Pero digo, tenés razón, la bicicleta está asociada a lo más popular, a lo más económico para el desplazamiento, ¿no? Es fácil de conseguir y las prestaciones que da, como vos decís, en los viajes cortos o en los lugares donde no hay transporte público, son múltiples. Claro. Así que empezamos entonces con un vehículo que fue cambiando hasta de estatus, podemos decir, ¿no? Yo creo que, bueno, también no es casualidad que a mediados de los 90 tuvo un gran impulso porque hay unos cambios a partir de las bicicletas con cambio. En realidad se hace muy cómodo circular en bicicleta. ¿Son de mediados del 90? Sí. Qué interesante. Y tiene que ver con la apertura económica. Claro. Con el 1 a 1, ahí empiezan a venir todos los cambios y las bicicletas. Más modernas. Sí, o aparecen los cambios que ya estaban una década antes, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, eso generó una movida quizás más importante que la que hay ahora. Lo que pasa que ahora está visibilizada en la Ciudad de Buenos Aires por una acción del gobierno. Digamos, es el gobierno que acompaña o tomó esas premisas. Pero en ese entonces las bicicleterías y los ciclistas y los grupos que empezaron a fines de los 90 son numerosísimos. En el año 99 hubo una audiencia pública, que creo que fue la segunda en la Ciudad de Buenos Aires. En la legislatura. Con 90 y pico de oradores. Mirá vos. Fueron 2 jornadas relacionadas a la bicicleta, donde de la lectura del acta, sí, vos podés sacar el modelo, digamos, que estamos viendo hoy, o parte del modelo. De uso de la bicicleta urbana. Exacto, o sea que el ciclismo urbano no se inicia en el 2007, empezó antes. Claro que sí. Estaba ya consolidado e instalado. Sí que no tenía visibilidad, eso sí, y eso se da a partir de una acción del gobierno. ¿Qué es la bicisenda? La Yo te pregunto infraestructura, porque, claro, ahí está. Los créditos para comprar bicicleta, Claro. El transporte público en bicicleta, el tener una oficina o un sector de la administración pensando en ese tema, porque en general siempre había una o dos personas dentro del gobierno de la ciudad que intentaban hacer algo y había que modificar la mentalidad de todos los otros sectores. Hoy hay... ¿De todos los usuarios de la vía, estás diciendo? No, de los cuadros medios. Ajá. Alguien podría traer una idea de infraestructura y había que hablar con los ingenieros de... Viales. Claro. Cuando la ingeniería es puesta debajo de la decisión política, avanza el proyecto. ¿Y cómo te sentís hoy como usuario de la bici en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad, no es casualidad que las ciudades donde más ciclismo urbano hay o más uso de la bicicleta también tienen una buena infraestructura de vías segregadas. O sea que hay una relación entre la seguridad, la comodidad y el aumento del ciclismo urbano con la infraestructura. Quizás uno podría decir, si este es el modelo que vamos a llevar al resto del país, hay cosas para modificar o para mejorar. Pero desde luego que comparado con esta época que te decíamos antes, había que hablar de una foto de Ámsterdam para hablar de una ciclovía, y hoy podemos hablar de lo que tenemos bien o a corregir en la ciudad. Pero, o sea, el cambio es total. Exactamente, ya hay un modelo nuestro, digamos. Exacto.
Exacto. que habría que mejorar, pero es nuestro. Sí, y sí, además sí, sí. está en uso. Sí, y ha tenido éxito. Y ha tenido éxito porque se ha multiplicado muchísimo, ¿no es cierto? El parque de bicicletas. El ¿no? parque de bicicletas, la ciclovía ha traído la inclusión de la mujer, Ah, qué interesante. pero mucho, es lo más que ha crecido, es significativo, digamos, el número de mujeres que utilizan la bicicleta. Nosotros habíamos hecho una medición de principios de siglo, ¿Principio del siglo XX? XXI. 21. Ah, bueno. Donde quizás en el fin de semana el uso por parte del hombre y la mujer no estaba, no te digo equiparado, pero bastante, pero en la semana casi no lo usaba la mujer. Y hoy es notable ver la cantidad de mujeres que utilizan la bicicleta. Sé por algunos números que maneja el gobierno que ese aumento se da solo dentro de la red. Lo cual es decir, dentro de la ciclovía, sí. Dentro de las... Y Perdón, claro. Después vamos a ciclovía, contarle a exacto. los oyentes. Sí, claro. La diferencia. Sí. Y entonces, bueno, eso habla de que la infraestructura da una protección, un margen de una seguridad, comodidad, ¿verdad? Sí, claro. sí, y atrae y saca ese miedo que se tenía al tránsito. ¿Y niños? Niños digo jóvenes, no niños, pero digo adolescentes. La juventud ha tomado la bicicleta, hoy en la ciudad de Buenos Aires. Los adolescentes la utilizan. Lo que tenemos perdido al momento es la posibilidad de que los chicos vayan al colegio en bicicleta de una manera más o menos organizada y segura. ¿Y eso por qué, Néstor? Primero, por dónde dejar la bici. Y segundo, por los riesgos que hay. Todavía. Hay muchos riesgos. Uno podría circular por las ciclovías, pero no cubren, obviamente, toda la superficie de la ciudad, ni acá ni en Ámsterdam, ¿no? Porque eso pareciera como... En ninguna ciudad del mundo, a esto estás diciendo, Claro, que todavía no hay un... Son claro. ejes, Claro. son ejes, Claro. no se puede puerta a puerta, todo es imposible. En ninguna ciudad está instalado así el servicio de bicicleta. No, algunas tienen, a ver, porque siempre los ejemplos que ponemos con los Países Bajos, ahí no hay la violencia de la movilidad que tenemos nosotros. Claro, el problema nuestro es que el tránsito nuestro es... Bueno, por algo nosotros hablamos de la violencia vial, cosa que allá Claro. no existe como problema. Estamos hablando de Holanda, ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia fundamental para andar. Y vemos que tampoco en esos lugares hay una red de ciclovías que cubre todas las calles, ni mucho menos. Ahora hay muchas calles de convivencia. Eso nos está faltando todavía. Pero vuelvo a repetir, el que se visibilice por la infraestructura, por la obra del gobierno, porque haya funcionarios que van en bicicleta a las reuniones, eso es fundamental. Seguro. Vamos a la tanda y después me vas a explicar la diferencia entre ciclovía y bicisenda. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Los originales Harlem Globetrotters regresan a la Argentina con su Tour Mundial 2015, 1 y 2 de agosto, Tecnópolis, con más de 90 años de tradición. La leyenda continúa. Compra tus entradas en Top Show. Preventa exclusiva cliente Santander Río hasta el 5 de julio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río tenés un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Costo financiero total nominal anual 1.50%. Promoción válida de 29 de junio hasta 14 de julio. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Sentite orgulloso que tu papá tenga un smartphone. En este Día del Padre, regálale un personal Moto G con 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y conoce más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida 21 de 2015, 21 de 6 de 2015. Sujeta a modificación según condiciones comerciales con personal social, información, información,
de vez en cuando la vida. En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata. Y nuestro invitado es un compañero de la casa, conduce La Mañana de Radio del Plata, conductor, periodista. Bueno, en la televisión tuvo el privilegio de hacer grandes entrevistas. Por eso decidimos invitar y recorrer un poco su vida al señor Daniel Tognetti. De vez en cuando la vida. Los mejores de siempre en Del Plata. Oportunidad de inversión en Córdoba. Torres H, exclusivo complejo residencial cerrado a metros de Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria. Financiación 100% en pesos y excelentes condiciones de contado. www.torresh.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Inspirados en las formas del Valle de la Luna, nace Valcosta Estate. Vinos de alta gama de reconocimiento internacional. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. El 90% de los hechos de tránsito están relacionados con el factor humano. Entrevistas en SOS Factor Humano. (14:23) en Buenos Aires, hasta las 15 estamos en SOS Factor Humano, el programa de Emma Siboti, como siempre aquí en Radio del Plata. Nos encuentran en www.activas.org, también en www.activas.blogspot.com.ar, en info@activas.org, en @Emma Siboti, y aquí con las líneas directas de la radio, el 4535-2222 si nos llaman, en la página de la radio www.mdelplata.com, y a través del Twitter desde sus celulares gratuitamente. Desde hace un tiempo pueden mandarnos mensajes en el 544-1030. Allí Alejandro te dice: Emma, qué placer escucharte. Fuiste profesor, te trata usted fue profesora mía, bueno. Dice Alejandro. En su momento me dijo unas palabras que me reservo, pero me impulsaron a hacer lo que soy hoy, profesor de historia. Dice, bueno, mirá, imborrable recuerdo dejó en mí, Emma, mis saludos a Alejandro. No nos deja su apellido, así que imaginemos que habrás tenido muchos alumnos. Sí, muchos, la verdad que sí. Bueno, estamos hablando con Néstor Sebastián, fundador, presidente de ACU, Asociación de Ciclistas Urbanos, y le estaba preguntando justamente a Néstor la diferencia, porque no la conozco, entre bici, senda y ciclovía. Para alguien que conoce tanto de bicicleta, que hace más de 20 años que está en el tema, supongo que es una pregunta fácil. En principio tengo que hacerte una aclaración. Yo no soy fundador del ACU. Ah, ¿no sos fundador? Estoy casi desde el principio, pero no soy fundador. Ese pudor, bueno, pero casi. El casi fundador. Pero sí sos el presidente, ¿no? El animador, el fogonero de la Asociación de Ciclistas Urbanos. Muy bien. Bueno, la diferencia entre una ciclovía y una bicisenda, si bien se instaló este último nombre, una bicisenda es toda vía ciclista específica que transcurre fuera de la calzada. O sea, es lo que vemos en Palermo. Por ejemplo, es el caso típico. En parques, en veredas. Bueno, es la bici para el paseo, es lo que yo te decía, es algo... O la opción si no hay otra. Por eso la normativa, porque cuando se hizo el Código de Tránsito nosotros estuvimos presentes, dice claramente, se construirán bicisendas cuando no se pudieran construir ciclovías. Porque la bicicleta es un vehículo y tiene que estar en la calzada. El espacio no se le puede restar al peatón, hay que en la vereda, muy bien. Hay que compartirlo con los otros modos de transporte vehiculares. Perfecto. Por eso la bicisenda, el peatón sigue teniendo la prioridad. Perfecto. Es como circular por la vereda.
y es, como vos decís, algo lúdico de los parques, o si no hay más posibilidad por lo que fuera, si es un puente, si es un paso a nivel o un lugar donde la vereda se ensancha y es más fácil construir sobre la vereda, se hace, pero hay que priorizar hacer la ciclovía, que por otra parte es más barato que construir sobre la vereda. Claro, perfecto. Y ciclovía es esa línea que hay en la calzada, sí, entre el cordón de la vereda, ¿verdad? Puede ser con separación física o no. Entonces, ciclovía es lo que genera los mixtos y lo que molesta a los automovilistas, a los peatones, a periodistas, etcétera. No son las bicisendas, por más que la llaman todos bicisendas. Perfecto. El problema son las ciclovías. Claro, es el espacio que hoy la bicicleta, de una manera contundente y efectiva y delimitada, está ocupando hoy en la calzada. Está ocupando en la calzada, efectivamente. Yo te digo, la verdad, hay mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires enojada con las ciclovías. Los conductores de auto, los conductores de colectivo, los conductores de taxis se enojan porque dicen que las calles se han estrechado mucho y cómo en esta calle pusieron una ciclovía. ¿Vos qué dirías? ¿Dirías que...? Acá el estudio de esta radio está mirando a la ciclovía de Gorriti. Exactamente. Cuando no estaba la ciclovía de Gorriti había autos estacionados. Exacto. O sea, la banda de circulación es la misma. Y te agrego más. Vamos a suponer que haya 140 kilómetros de obra que dice el gobierno, debe haber 100, 110 de ciclovías. En los últimos 4 años se habilitaron 150 kilómetros de estacionamiento a la izquierda, donde no estaba permitido. Y eso parece que no molesta. Mira vos qué dato nos estás dando. Pero es un dato de titulares de los diarios. Claro. Lo que pasa que hay todo un mito de que... Es decir, estacionar a la izquierda parece que nos molesta, pero la ciclovía a la derecha... No, es al revés, ¿no? No, a la izquierda. A la izquierda. Por norma general está prohibido estacionar a la izquierda. Se han habilitado un montón de lugares. Eso por un lado. Después, si la ciclovía está bien construida, o sea que respeta ciertas, llamémosle, líneas de deseo de los usuarios, va a ser ocupada por más gente. En una cuadra no se estacionan más de 14 autos. Por mucha rotación que haya, podrán ser 40, 50 personas en el día que se benefician con esos 14 lugares. En cambio van a pasar muchísimo más usuarios de la bicicleta en condiciones seguras. Esto lo desconocen los ciclistas. No lo tienen internalizado. Entonces muchos abusan como de un derecho adquirido, como esto, y bueno, después de tantos años esto es mío y demás, pero se puede fundamentar el por qué es el tanto mito con todo esto. Y por otro lado, cualquiera que se pare en Panamericana y General Paz a la mañana, donde no hay salida de colegio, ni parada de colectivo, ni ciclovía, ni taxi girando, y está todo parado. Hay un exceso de vehículos y que tiene que ver con de rodados motores, ¿verdad? Claro. Que eso después se traslada al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad. Bueno. ¿Qué tipo de pedidos, de demandas llegan de los usuarios de la bicicleta a tu asociación civil, a la asociación civil ACU? ¿Qué problemas tienen ustedes que de alguna manera gerenciar, administrar, reclamarle a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fin, o ir a la legislatura inclusive a promover alguna normativa nueva? Lo histórico, nosotros fuimos promotores de la ley de estacionamiento de bicicletas en garajes. Ajá. Cuando te digo promotores, te estoy hablando hace 10 años atrás, hubo que cambiar la palabra automotor por la palabra vehículo en la ley de tarifa, porque si no, todo lo demás que estaba de hace muchos años te querían cobrar igual que un auto. Claro, una barbaridad. Ese sigue siendo el reclamo, porque hoy, pese a que después se dictaron 4 o 5 leyes y hay que pagar el 10% y demás, todavía los garajistas siguen poniendo chicanas para no recibir la bicicleta. En la Cámara de Garajistas, en su web, tienen una circular donde le dicen a sus asociados que pidan si los ciclistas van con casco, con ese tipo de cosas. O sea, yo cuando voy con el auto,
nunca me piden si tengo paga la patente, por ejemplo, o me hacen controlar, pero bueno, es típico. Todavía tenemos una cultura motora, ¿no? Ese Motora es el mayor vial. reclamo y es lo que falta todavía, cierto para que haya grado un cambio de seguridad de dónde dejar la bicicleta. Vamos a la música. Seguimos en SOS Factor Humano por Del Plata. Bueno, y para mí es un enorme honor, placer, realmente enorme, que nos acompañe hoy el licenciado Felipe Rodríguez Lagens, que es nada menos que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero también preside el comité de la OICEVI, este Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. De manera que con Felipe vamos a hablar no solamente de lo que sucede hoy en la Argentina con respecto a la seguridad vial, sino también de lo que está sucediendo en la región iberoamericana. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Emma, un gusto hablar con vos como siempre y bueno, felicitarte por el programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felipe, bueno, ¿qué balance harías vos de la situación vial en la Argentina hoy? El balance que puedo hacer lo podemos referenciar desde lo que es el funcionamiento y la creación en Argentina de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Y primero para alertar a los oyentes y también conversarlo con vos, es decir, que nos falta muchísimo materia vial para mejorar desde el punto de vista de la concientización, del respeto de normas, del ser solidario, ¿no? De la construcción de ciudadanía, de compartir un espacio público, de respetar al otro, de respetarnos a nosotros, es decir, eso se traduce en materia de seguridad vial y tiene un impacto muy grande y todavía nos falta mucho. Pero bueno, venimos instalando el tema y creciendo los argentinos a partir sobre todo de las tragedias, ¿no? Que nos ocurrieron y tuvimos tal vez no podemos decir la dicha, sino la madurez como sociedad de asumir un tema entre todos, que era la seguridad vial, y bueno, y que lo tome el Estado, ¿no? Con un rol más activo respecto a los problemas de la sociedad y haciéndose eco de los mismos, donde allá por el año 2008 la presidenta encomienda al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, enviar una ley al Congreso que le da institucionalidad a una temática y refuerza lo que es una temática en trabajo, con la necesidad de un trabajo normativo interjurisdiccional para tener, digamos, las normas para que podamos articular desde el Poder Ejecutivo un trabajo en toda la comunidad para crecer en esta materia. Claro, porque la verdad es que la Argentina es federal y lo que vos estás indicando, Felipe, es algo que en el programa reiteramos muchas veces, que es que, a ver, necesitamos normativa que sea válida, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Formosa, en Río Negro, en Mendoza, es decir, que esa normativa esté presente para la vida de cada uno de nosotros y por lo tanto que esas jurisdicciones adhieran a la misma, ¿no? Exactamente, y eso fue lo que pasó en el 2008, con la sanción EMA de la Ley 26363, comenzamos a tener una normativa de carácter interjurisdiccional donde necesariamente requerimos de la adhesión de las provincias para que la misma pueda ser aplicada y trabajar con un criterio homogéneo en todo el país. Esto fue muy importante a sabiendas que es tan amplio y vasto lo que abarca la seguridad vial y todas las implicancias que tiene, la necesidad de articular con distintos niveles, tanto nacional, provincial como municipal, con la sociedad misma, como también así las distintas jurisdicciones que intervienen en esta materia, que bueno, es un trabajo que nos va a llevar unos años, que estamos avanzando, pero que nos falta mucho todavía. Perfecto, sí, claro que sí. Y la OICEVI, Felipe, porque esto es algo que creo que nuestros oyentes, la verdad que no saben qué es, y es tan importante.
porque además está asociada al Observatorio Vial de la propia agencia, ¿no? Este Observatorio Iberoamericano de la Seguridad Vial. Exactamente, Emma. El Observatorio Iberoamericano de la Seguridad Vial es una manda que nace allí por el año 2007-2008 en la cumbre de estados, es en la cumbre de presidentes, donde se decide crear un espacio iberoamericano de seguridad vial y se comienzan a reunir los directores o los máximos responsables de seguridad vial de los distintos países de Iberoamérica. Y en mayo del año 2010, en esta reunión de Montevideo, se encomienda a la Argentina, México y España la creación de un observatorio iberoamericano de seguridad vial, sobre todo para empezar a compartir buenas prácticas e información en esta materia para la toma de decisiones. Y esto fue muy positivo. Desde el año 2011 lo preside Argentina y está integrado este Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial por un órgano político que es la Asamblea General del OICEVI, que le integran las máximas responsables de 20 países. Luego se apoya en una secretaría técnica que es coincidente. La Secretaría Técnica del OICEVI está precedida por Corina Pupo, que es la directora del Observatorio de Argentina, y bueno, sobre eso está basado también un órgano institucional que es la Fundación OICEVI, que le da marco jurídico a todo este trabajo que está teniendo logros a nivel regional que se están vislumbrando en los países. Y te cuento así muy brevemente, por ejemplo, el OICEVI tuvo mucho que ver con la creación de la Agencia Nacional en Ecuador, con la creación y la sanción de la ley de la Agencia Nacional en Colombia, con la creación y la sanción de la ley de la Agencia Nacional en Paraguay, que ahora se ve afectada por muchos lobbies e intereses, y el OICEVI en conjunto, los distintos países están apoyando a Paraguay para que la ley no se caiga, y esa es un poco la tarea de este observatorio, ¿no? Apoyar a los países para que crezcan en esta materia. El modelo de la agencia de Ecuador, de Colombia y de Paraguay es el argentino, ¿no? Exactamente. Y esto viene a cubrir un vacío que había en la materia de seguridad vial en los distintos países latinoamericanos, porque no había un órgano que nuclease el análisis y, digamos, el abordaje de la problemática en forma centralizada, ¿no? Claro. Era muy normal ir a este tipo de encuentros y, por ejemplo, que de Brasil vengan del área estadística del Ministerio de Salud, de Venezuela o de Honduras, por ejemplo, vengan las fuerzas policiales. Claro. Que de Perú venga el delegado del Ministerio de Transporte, es decir, claro, en todas áreas que tenían que ver con la seguridad vial, pero no había un órgano que lo articule centralizadamente. Seguro. Eso fue el modelo de la Agencia Nacional Argentina, ¿no? Claro, claro, que hablan todos el mismo idioma ahora. Hablamos todos el mismo idioma y también hay un único órgano, un organismo líder que nuclea la problemática y hace de enlace entre las distintas jurisdicciones u órganos que intervienen en la materia, ¿no? Claro, y cuando uno mira además en el mapa, digamos, regional de lo que cubre la OICEVI, nuestros oyentes pueden perfectamente, ¿no es cierto?, buscar esta referencia en www.oicevi, ICEVI con S, ¿no?, .org, se van a dar cuenta que es muy interesante porque, a ver, nuestra región tiene evidentemente una impronta cultural. Nosotros somos iberoamericanos, no somos exactamente lo mismo en lo cultural que los asiáticos o los africanos, tenemos nuestra propia impronta. Y estaba mirando las campañas de la OICEVI, por ejemplo, para el uso del casco, que son muy interesantes. Casco para ponerte, esto, hasta la expresión es muy nuestra, que me parece muy importante, porque efectivamente la seguridad vial es una cuestión cultural también. No, sobre todo, por sobre todas las cosas, es social y cultural, ¿no? Sociocultural, y eso es lo que tenemos que dar este abordaje, ¿no? Desde con un criterio latinoamericano por la idiosincrasia, pero también en cada uno de los países, y ir formando las distintas bases, los distintos pilares, EMA, que nos permitan seguir trabajando, ¿no? Nosotros con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina avanzamos mucho, pero sobre todo la satisfacción es de que se empiezan a construir los pilares, a sabiendas que nos falta mucho, ¿no? Si podemos hablar del tema de concientización, que está la información, las campañas, la educación, todavía nos falta mucho para llegar a todos
de alumnos, tanto de escuelas primarias, desde jardín infantes, escuelas secundarias, públicas y privadas, que tienen que absorber o tomar la materia de la seguridad vial o la impronta de la seguridad vial como un componente más incluido en las materias, pero por sobre todas las cosas que lo contribuyan a la construcción ciudadana que nos merecemos, ¿no? Seguro. Y a veces es difícil encontrarle la vuelta de cómo llegar a los pibes, ¿no? Pero bueno, para eso está el Ministerio de Educación, los pedagogos y también el esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Pero también nos falta mucho en materia de prevención y sobre todo en materia de control. Es una gran asignatura pendiente la articulación federal del control y además multinivel con las provincias y las comunas, porque la verdad que esto tiene una complejidad normativa que puede ser subsanada, no sé, voluntad política, pero conlleva aunar voluntades de 24 jurisdicciones, 23 provincias de la ciudad autónoma y 2.000 municipios, ¿no? Claro, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es un órgano de control, ¿verdad? No, no es un órgano de control. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para eso ayuda al control, pero es un órgano de articulación, básicamente. Exactamente. Más normativa, institucional, ¿no? Exactamente, educativa, pero no tiene el poder de policía, digo, para que la gente o nuestros oyentes entiendan bien, ¿verdad? Exactamente, como lo puede tener una policía provincial, donde hay distintos niveles de trabajo de las policías y calidad de trabajo, pero creo que los argentinos nos merecemos una fuerza federal de control de rutas nacionales, como en su momento lo fue Gendarmería, ¿no? Claro. Gendarmería tenía una patrulla de caminos que articulaba con la agencia y tenía mucha efectividad en la aplicación, pero la verdad que en función a las prioridades que se fijan de las distintas áreas, la seguridad pública por el impacto que tiene en la opinión pública y también por la gravedad de los hechos de inseguridad, la Gendarmería se volcó más a cubrir áreas de inseguridad pública, muchas veces, por ejemplo, como temáticas como el control de fronteras o la lucha contra el narcotráfico. Claro, exactamente. Lo cual muchas veces, y tal vez sin quererlo, se lo pone en contrapeso con la seguridad vial, ¿no? Entonces se quitan recursos de la seguridad vial para volcarlo a estas temáticas de trabajo, con la implicancia que tienen ellos, porque la verdad que los hechos dolosos son ocasionan la mitad de víctimas que los que tenemos por inseguridad vial, así que en eso calculo que estamos trabajando en varios proyectos para dotar de una fuerza federal y que pronto la podemos ver plasmada en una ejecución concreta. Seguro. Estamos en transitando la década de la seguridad vial, ¿verdad? Esta década que Naciones Unidas propuso, impulsó desde el año 2011 y va a terminar en el 2020. ¿Cuáles son tus expectativas, pero las reales, las que vos crees que se van a poder cumplir de acuerdo justamente a lo que vos has visto a lo largo de tu gestión en la agencia? Las expectativas depende mucho, y yo siempre lo asocio con el trabajo tanto en Argentina como el trabajo desde el punto de vista de latinoamericano, ¿no? Depende mucho de la impronta y la temática, cómo se aborda en los países. Nosotros arrancamos, Emma, con el observatorio y tomando datos desde el año 2009, y ahí hemos producido una baja sistemática en términos absolutos y sobre todo en víctimas en zona rural, ¿no? Lo que nosotros llamamos las rutas nacionales o provinciales. Pero a partir también de ese año hubo un crecimiento exponencial de uno de los factores que más inciden en la morbimortalidad en seguridad vial, que es la explosión que hubo en materia de motovehículos, las motos. La incorporación por un tema socioeconómico de un elemento de transporte que vino para quedarse y hay que convivir con él y hay que actuar teniéndolo como un elemento más en el sistema de las motos, fue impresionante. Para que tengas una idea, en los últimos 10 años los vehículos crecieron a un ritmo del 3 al 4,5% anual, con un detenimiento del crecimiento en estos últimos 2 años, ¿no? Una estabilización en el crecimiento de los autos. En cambio, la moto creció entre el 20 y el 22%. Sí, es una locura.
Así y un nomás. dato que hay que tener en cuenta, Emma, que cuando nosotros arrancamos en la agencia, la cantidad de víctimas por moto era del 18,5%. Hoy supera el 30%, claro. Con lo cual los datos, y respondiendo a la pregunta que vos hacías, los datos vinculados con los objetivos de la década, que era la reducción del 50% de las víctimas en 10 años, se vieron muy afectados en la región y en Argentina por la incorporación o el crecimiento exponencial de las motos, ¿no? Del motovehículo, exactamente. Que claro, que arroja, por supuesto, muchas más víctimas, porque obviamente cualquier choque, colisión o vuelco en una moto produce prácticamente seguro una víctima fatal, ¿no? Una víctima fatal o una lesión grave. O una lesión gravísima. La exposición que hay del cuerpo, ¿no? Exactamente. También la propensión, ¿no?, al impacto con la cabeza, por eso insistimos en el uso de casco. Sí, ustedes hacen una campaña enorme que desde Activas apoyamos, por supuesto, que es el uso del casco, ¿no? Exacto, es muy importante, pero también muy importante la educación en la obtención de la licencia para el uso de motos, porque existe la percepción o la creencia, ¿no?, que uno si sabe andar en bicicleta tranquilamente puede andar en moto, claro. Pero la potencia de las motos hoy, el impacto que puede tener se confunde sustancialmente distinto. Exactamente, se piensa que es una cuestión de equilibrio solamente el conducir una moto, ¿verdad? Exacto. Bueno, ha sido enorme el placer, licenciado Rodríguez Laguens, de que esté presente en el programa SOS Factor Humano. Hemos aprendido mucho al lado suyo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el comité, con tantas asociaciones. Lo tengo acá justamente a mi lado, a Néstor Sebastián de ACU, que está también junto a Activas, integrando el comité consultivo de la agencia, y la verdad es que todo el trajinar de la seguridad vial desde el 2008 hasta la fecha, podemos decir que en todos los niveles, ¿no?, tanto en el nacional como en el provincial y municipal en la Argentina, ha tenido un desarrollo, un crecimiento, una complejización, profundización impresionante, ¿no? Así que muchísimas gracias, Felipe Rodríguez Laguens. Emma, saludar a todo el equipo de ACU. La verdad que un gusto poder hablar con ellos, y es muy importante, Emma, la participación de la sociedad real, ¿no?, en esta temática, para saber que es una problemática de todos, y las organizaciones como Activas, como ACU, que integran el comité consultivo de la agencia como una forma de participación real de la sociedad en un organismo estatal, es muy, muy importante, ¿no? Y nos da fuerza, nos da contralor para seguir trabajando y para que esto tenga trazabilidad en el tiempo. Y una reflexión, Emma, que hemos desarrollado con el equipo, con el comité consultivo en estos últimos días, ¿no? Cómo es necesario para la seguridad vial cuando uno iba en un encuentro, cuando arrancamos ahí con las reuniones del OICEB y por allá por el 2009, 2010, de lo único que se hablaba era de cómo hacer un test de alcoholemia. Claro. Después la seguridad vial fue evolucionando hacia otras temáticas, hacia la educación, la prevención, el control y la sanción, con la necesidad de obtener datos certeros para la toma de decisiones. Y hoy en día en Argentina tenemos un defecto de los medios de comunicación, que por supuesto Factor Humano ya por el nombre del programa no lo tiene, que es que focalizamos mucho la discusión de la seguridad vial en cuanto a la cantidad de víctimas y al morbo de los hechos. Sí, desgraciadamente, sí. Es importantísimo cambiar el eje. Es decir, acá, voy a tirar unas cifras que parecen de alguna medida muy duras y llaman la atención. En Argentina tenemos, y muchas veces yo no quiero hablar de cifras y lo hago hablando de cifras, pero es bueno entenderlo. En Argentina tenemos 5.200 víctimas. ¿Y saben cuántas víctimas hay en Brasil? Y no es para compararlo, porque la población es muy superior, ¿no? Nos quintuplica la población. En Brasil hay 40.000 víctimas por año en hechos de tránsito, es decir, desaparece una ciudad como Chascomús por año. En Argentina es 5.200, y es un drama que tenemos que evitar, pero la discusión no es si organizaciones o asociaciones, como lo digo, como Luchemos por la Vida, que no tiene métodos científicos de cálculo, dice si son 7.000 o 5.200. Entonces reducimos la discusión de la seguridad vial
a una discusión tipo INVEC de cuánto es la cifra. Totalmente. Y ahí perdemos el eje total del problema, es decir, no se centra en el factor humano. Por eso hay que dejar de hablar de cifras, más allá del impacto del morbo que puede tener un hecho, la virulencia de un hecho de tránsito. Hay que empezar a hablar de los factores, y haciendo referencia a tu programa, de los factores humanos que inciden en la seguridad vial. La educación, el tema del estado de las rutas, el estado de los vehículos, el consumo de alcohol, la educación en las familias respecto del consumo de alcohol, cómo los padres tienen que involucrarse y cuidar a sus hijos, cómo los amigos tienen que cuidar, entender que la seguridad vial es un problema de todos y tiene múltiples situaciones sociales que la afectan, y empezar a tomar los ejes de trabajo de la seguridad vial en estas problemáticas, ¿no? En la incidencia del alcohol, en la importancia del uso de casco, en cómo buscar mecanismos de educación que interactúen y mejoren la educación vial, poner en foco en los factores que realmente tienen incidencia en poder concientizar, y esto que se vea reflejado en salvar vidas. En eso, Emma, con tus oyentes, con tu programa y con tu participación en el comité consultivo, tenemos que buscar la vuelta. Es decir, es muy importante el dato estadístico y también es un drama nacional la cantidad de víctimas que tenemos, ¿no? Pero hay que encontrar la vuelta para cambiarle el eje, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación social, para que medios de comunicación como es la radio, que llegan a los autos, a las casas, a través no solo de la radio normal, sino ahora también de sistemas como lo es Internet, podamos sembrar la semillita de el cambio de conciencia, el cambio cultural, y empezar a hablar del tema y entender la problemática. Si logramos eso, ahí vamos a dar el salto cualitativo que va a tener después una incidencia directa en la cantidad, en lo cuantitativo, pero por sobre todas las cosas vamos a haber construido un ciudadano más completo, más solidario y que valore mucho más la vida. Totalmente de acuerdo, Felipe. La seguridad vial es una cuestión sistémica y no solamente de números. Es una cuestión que hace a las calidades de lo que estamos empezando a poner en juego en la Argentina. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Rodríguez Lagens. Bueno, un saludo, Emma, a vos, a todo tu equipo, a Diana de Globuli, que siempre seguramente colabora. Sí, por supuesto que sí. Productora, muchísimas gracias. Un gusto y la verdad que para mí hablar con vos es siempre una referencia y siempre desde el nombre del comité consultivo, una de las personas que cada vez que hay que tomar una decisión en la agencia, tenemos un inconveniente o algo para vislumbrar hacia el futuro, te consulto a vos, Emma, por tu visión desde el punto de vista de tu conocimiento de la historia, pero también tu proyección y tu interés por solucionar este tema y de transformar un hecho doloroso como el que sufriste en amor. Así que mi agradecimiento profundo. A vos, Felipe. Adiós, un beso. La seguridad vial tiene protagonistas. Y hablan en SOS Factor Humano. Comienzo de espacio publicitario. En las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, complejo de cabañas Greenhouse. Cabañas con capacidad desde 2 a 9 personas. Grandes espacios verdes, piscina, wifi en todo el predio y salón de eventos para 150 personas. Greenhouse es un lugar ideal para vivir todo el encanto del paisaje serrano. Para más información, info@greenhousecordoba.com.ar o al 03546 462291. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Sergio Spolky, candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria. Lo que nosotros decimos en Tigre, que el problema del crecimiento urbano, tal como lo planteó Zamora, es un crecimiento urbano desordenado. Massa decidió hacer el camino de los remeros, el camino de los ricos, porque es el camino para que los ricos vayan a los countries. ¿Cuántas cloacas? ¿Cuánta agua potable? ¿Cuánto gas? Y el intendente, que no importa si el gobernador no lo hace, el intendente tiene la obligación de ocuparse del que está al lado. Los vecinos se siguen quejando de la delincuencia en Tigre, en la casa del señor que dice que es el abanderado de la seguridad, que lo único que hizo fue poner camaritas que dan ¿a dónde? Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata.
es de todos. Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Estimados, existía antes un cadete. Uno iba, alquilaba una bicicleta varias horas, iba por la costanera norte. Eso ya después dejó de existir. Había que tener la bicicleta. Ahora no se puede caminar por las veredas. Esto no es la playa, para nada. En los lugares de playa hay bicicletas, tricicletas. Es útil para hacer las compras. Acá es relativo y no hay un lugar donde alquilar y tener un circuito. Gracias. Bueno, nos quedamos conversando con Néstor Sebastián de ACU, Asociación de Ciclistas Urbanos, sobre la cuestión de las cifras, que efectivamente para nosotros es un tema importante, pero estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Rodríguez Láguez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el problema de la seguridad vial es un problema sistémico. Néstor inclusive nos estuvo contando, bueno, a ver, ahora además también los ciclistas se suman como usuarios de la vía a la problemática de si podemos construir una cultura de equidad vial, donde tiene que de alguna manera transitar el peatón, el ciclista, el motociclista y el conductor de vehículos de todo tipo de rodados, ¿verdad? Ahí tenemos efectivamente, ese es el eje del problema que tenemos, no solamente en la Argentina, sino en cualquiera de las sociedades del mundo, donde los indicadores de seguridad vial cruzan un umbral que se transforma en violencia vial. Todavía nosotros en la Argentina lo padecemos, pero efectivamente tenemos que tener sobre la mirada de las cifras una mirada científica. Y claro, la verdad, y vamos a decirle a nuestros oyentes, la Asociación Civil Luchemos por la Vida no aporta metodología científica cuando propone, porque es una propuesta, ¿verdad?, sus cifras. Los medios las levantan, los 7.000 y tantos de víctimas fatales al año, pero nunca se sabe con qué metodología han hecho la recolección de los datos. La diferencia es que la agencia tiene una metodología, la pone, digamos, la muestra, está monitoreada por organismos externos, es una metodología estadística que además comparte con otras sociedades y gobiernos de la región a través del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Es decir, el monitoreo es completo. Néstor, tu última reflexión al respecto. Bueno, al respecto, la persona o la asociación que nombraste dice que la ciudad no es para la bicicleta. Así que vamos a estar en la antípoda de lo que nosotros pensamos. De lo que ustedes están proponiendo. O sea que no es solamente por el tema de cifras. Y en lo que es la seguridad vial de los ciclistas, hay que romper, y hay como una dicotomía en que de un lado la bicicleta es solo verde, saludable, ecológica y para andar dentro de una ciclovía, y del otro lado la bicicleta es peligrosa y a sacar de las ciudades. Hay que romper eso y empezar a explicar que se puede circular de manera segura y convivir sin ningún inconveniente.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Néstor Sebastián de ACU. Ay, estamos escuchando por una cabeza porque hicimos un homenaje esta semana, ¿verdad? A nuestro entrañable Gardel, que sería de la Argentina sin Gardel, escribió alguien por ahí con toda razón. Gracias Martita Versace. Un placer, buena semana chicos. Muchas gracias Víctor Viveros en los controles, Andrés Mercury, Diana de Glau y Julia Gres en la producción. Gracias a todos. Borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? SOS Factor Humano, por Del Plata.